Lo ocurrido en Los Gallardos ha dejado imágenes que difícilmente vamos a olvidar. El fuego obligó a muchas personas a salir de sus casas prácticamente con lo puesto. Algunas no pudieron llevarse a sus animales, pero cuando las llamas empezaron a dar una tregua, comenzó otra lucha: encontrar a los que se habían quedado atrás. Guardia Civil, protectoras, veterinarios y voluntarios comenzaron a buscar y ayudar a los animales afectados por el incendio. Y algunos de esos rescates han terminado con el reencuentro que muchas familias estaban esperando. Hoy, en La Última Verdad, vamos a ver qué ocurrió, cómo se vivieron esos momentos y también esa otra cara que aparece incluso en las peores tragedias, la de las personas que deciden ayudar. Y antes de empezar, suscríbete a La Última Verdad si quieres seguir viendo historias y noticias que merecen ser contadas. Y quiero preguntarte algo. ¿Crees que en una emergencia estamos realmente preparados para proteger también a nuestros animales? Te leo en los comentarios. Pero después de un incendio de esta magnitud, siempre aparece una pregunta. ¿Cómo empezó todo? ¿Fue un accidente? ¿Hubo algún fallo que podría haberse evitado? ¿O podría haber detrás algún tipo de responsabilidad? En estos momentos, las causas todavía se están investigando y una de las hipótesis que se ha conocido apunta a la posible caída de un cable eléctrico. Pero hasta que termine la investigación, no podemos afirmar cuál fue la causa definitiva. Y aquí queremos conocer vuestra opinión. ¿Creéis que en España se investigan suficientemente las causas de los grandes incendios? ¿Y pensáis que las penas deberían ser mucho más duras cuando se demuestra que un incendio ha sido provocado intencionadamente? Os leemos en los comentarios, porque una cosa es un accidente y otra muy diferente es provocar conscientemente un incendio capaz de destruir miles de hectáreas, poner en peligro pueblos enteros y acabar con vidas humanas y animales. Pero mientras se investigaba cómo pudo comenzar todo, el fuego ya estaba avanzando a una velocidad terrible. Las altas temperaturas, la baja humedad, el viento y un terreno complicado hicieron que las llamas se propagaran rápidamente. En pocas horas, lo que había comenzado como un incendio se convirtió en una emergencia de enormes dimensiones. Las llamas avanzaron por barrancos, monte y zonas con viviendas dispersas. Más de 1.400 personas tuvieron que ser evacuadas y, conforme pasaban las horas, el fuego continuaba ganando terreno. La unidad militar de emergencias fue activada y cientos de efectivos, medios aéreos y maquinaria pesada trabajaron para intentar frenar el avance, pero el incendio terminó afectando aproximadamente a 7.000 hectáreas. Y cuando una evacuación ocurre tan deprisa, muchas personas tienen que tomar una decisión en cuestión de minutos. Salir de allí, sin tiempo para pensar, sin saber cuándo podrán regresar, y en algunos casos que sin poder llevarse consigo a sus animales. Cuando el incendio empezó a estabilizarse y fue posible acceder a algunas de las zonas afectadas, comenzó la búsqueda de animales. Había mascotas desorientadas, animales atrapados, algunos estaban heridos, otros habían desaparecido y sus familias seguían esperando alguna noticia. Organizaciones de protección animal comenzaron a coordinarse con la Guardia Civil para localizar, atender y reubicar a los animales afectados. También se pidió colaboración ciudadana para poder identificar a las mascotas encontradas y reunirlas con sus familias. Y entonces comenzaron a aparecer imágenes que, entre tanta destrucción, daban algo de esperanza. Perros encontrados con vida, animales sacados de zonas afectadas por el fuego y personas que seguían buscando porque para ellas aquello no era simplemente encontrar a un animal, era recuperar a un miembro de su familia. Y quiero preguntaros algo. Si alguna vez tuvierais que abandonar vuestra casa por un incendio y vuestro animal se quedara atrás, ¿seríais capaces de marcharos sin intentar volver a buscarlo? Os leo en los comentarios, porque para muchas personas, un perro o un gato no es una posesión, es familia. Pero cuando las llamas empezaron a perder fuerza y los equipos pudieron acceder a algunas de las zonas afectadas, comenzó otra búsqueda, la de los animales que se habían quedado atrás. Muchas familias habían tenido que abandonar sus casas con muy poco tiempo para reaccionar.
En una situación así, cada minuto cuenta. Hay miedo, confusión y decisiones que deben tomarse prácticamente al instante, y no todos consiguieron salir acompañados de sus animales. Algunos escaparon asustados por el humo, el ruido y el fuego. Otros quedaron en fincas o viviendas a las que sus dueños no podían regresar, porque hacerlo suponía poner también su propia vida en peligro. Fue entonces cuando comenzaron las búsquedas. Guardia Civil, protectoras, voluntarios y profesionales veterinarios se movilizaron para localizar a los animales que pudieran seguir con vida, y entre tanta destrucción comenzaron a aparecer imágenes que devolvieron algo de esperanza. Animales encontrados vivos, algunos desorientados, otros necesitaban atención, y detrás de cada búsqueda había una familia esperando una llamada, porque para quien convive durante años con un animal, recibir la noticia de que ha aparecido con vida puede significar muchísimo después de haber perdido, en algunos casos, prácticamente todo. Y aquí queremos haceros una pregunta. Si tuvierais que abandonar vuestra casa en cuestión de minutos por un incendio, ¿creéis que sabríais realmente qué hacer para poner también a salvo a vuestros animales? Porque una emergencia no avisa, y quizá este incendio también debería hacernos pensar en algo que pocas veces tenemos preparado. ¿Existe un plan suficientemente claro para evacuar animales cuando una catástrofe obliga a cientos de personas a abandonar sus hogares? Contadnos vuestra opinión en los comentarios. Y si todavía no os habéis suscrito a La Última Verdad, podéis hacerlo para acompañarnos en próximos videos, porque aquí queremos contar lo ocurrido, pero también abrir preguntas que muchas veces quedan fuera de los titulares. Y ahora hay otra cuestión importante. Cuando las cámaras se marchen, cuando el incendio deje de ocupar las portadas, ¿qué ocurre con quienes se quedan allí? Porque apagar las llamas es solo el principio. Después llega el momento de regresar, de comprobar qué sigue en pie, de recuperar lo que se pueda y de empezar a reconstruir todo aquello que el fuego cambió en apenas unas horas. Pero cuando las llamas empezaron a perder fuerza y los equipos pudieron acceder a algunas de las zonas afectadas, comenzó otra búsqueda, la de los animales que se habían quedado atrás. Muchas familias habían tenido que abandonar sus casas con muy poco tiempo para reaccionar. En una situación así, cada minuto cuenta. Hay miedo, confusión y decisiones que deben tomarse prácticamente al instante, y no todos consiguieron salir acompañados de sus animales. Algunos escaparon asustados por el humo, el ruido y el fuego. Otros quedaron en fincas o viviendas a las que sus dueños no podían regresar, porque hacerlo suponía poner también su propia vida en peligro. Fue entonces cuando comenzaron las búsquedas. Guardia Civil, protectoras, voluntarios y profesionales veterinarios se movilizaron para localizar a los animales que pudieran seguir con vida, y entre tanta destrucción comenzaron a aparecer imágenes que devolvieron algo de esperanza. Animales encontrados vivos, algunos desorientados, otros necesitaban atención, y detrás de cada búsqueda había una familia esperando una llamada, porque para quien convive durante años con un animal, recibir la noticia de que ha aparecido con vida puede significar muchísimo después de haber perdido, en algunos casos, prácticamente todo. Y aquí queremos haceros una pregunta. Si tuvierais que abandonar vuestra casa en cuestión de minutos por un incendio, ¿creéis que sabríais realmente qué hacer para poner también a salvo a vuestros animales? Porque una emergencia no avisa, y quizá este incendio también debería hacernos pensar en algo que pocas veces tenemos preparado. ¿Existe un plan suficientemente claro para evacuar animales cuando una catástrofe obliga a cientos de personas a abandonar sus hogares? Contadnos vuestra opinión en los comentarios. Y si todavía no os habéis suscrito a La Última Verdad, podéis hacerlo para acompañarnos en próximos videos, porque aquí queremos contar lo ocurrido, pero también abrir preguntas que muchas veces quedan fuera de los titulares. Y ahora hay otra cuestión importante. Cuando las cámaras se marchen, cuando el incendio deje de ocupar las portadas, ¿qué ocurre con quienes se quedan allí? Porque apagar las llamas es solo el principio. Después llega el momento de regresar, de comprobar qué sigue en pie, de recuperar lo que se pueda
y de empezar a reconstruir todo aquello que el fuego cambió en apenas unas horas. Pero si algo hemos podido comprobar una vez más durante una emergencia de esta magnitud, es que cuando todo se complica también aparece la solidaridad. Mientras unos luchaban directamente contra las llamas, otros intentaban ayudar de la única manera que podían. Vecinos preocupados por quienes habían tenido que abandonar sus hogares, personas pendientes de animales desaparecidos, voluntarios dispuestos a colaborar, profesionales preparados para atender a quienes lo necesitaran, y equipos de emergencia trabajando durante horas en unas condiciones extremadamente difíciles, porque detrás de cada imagen que vemos en televisión hay muchas personas que no aparecen delante de una cámara, personas que trabajan mientras los demás intentan ponerse a salvo. Y quizá por eso también debemos hacernos una pregunta. ¿Valoramos realmente el trabajo de quienes están ahí cuando ocurre una emergencia? Bomberos, Guardia Civil, servicios sanitarios, protección civil, voluntarios y todas aquellas personas que colaboran cuando una situación se descontrola. Muchas veces hablamos de ellos durante la tragedia, los aplaudimos, compartimos sus imágenes, pero unos días después dejamos de hablar del tema. Y ellos continúan trabajando. Por eso, este video no debería servir únicamente para recordar lo que ocurrió en Los Gallardos. También debería servir para preguntarnos qué podemos aprender de todo esto, porque los incendios no empiezan cuando vemos las primeras imágenes en televisión. La prevención comienza mucho antes, comienza con el cuidado del terreno, con la vigilancia, con los medios disponibles, con planes de emergencia que la población conozca, y también con algo tan sencillo como saber qué hacer si un día recibimos una orden de evacuación. Porque ahora quiero haceros una pregunta muy directa. Si hoy os dijeran que tenéis 10 minutos para abandonar vuestra casa, ¿sabríais qué llevaros? ¿Tendríais preparada la documentación importante? ¿Sabríais cómo sacar rápidamente a vuestros animales? ¿Tendríais claro dónde reuniros con vuestra familia? Probablemente muchas personas responderían que no, y no porque sean irresponsables, simplemente porque vivimos pensando que estas cosas siempre les ocurren a otros, hasta que un día dejan de ocurrirles a otros, y ahí es donde una tragedia como la de Los Gallardos también puede dejarnos una enseñanza. No podemos controlar todo lo que ocurre, pero sí podemos estar mejor preparados. Y quizá después de ver lo sucedido, muchas familias empiecen a hacerse una pregunta que antes nunca se habían planteado. ¿Estamos realmente preparados para salir de nuestra casa en cuestión de minutos y no saber cuándo podremos volver? Y después de todo lo ocurrido, llega el momento de hacerse otra pregunta. ¿Qué podemos mejorar para que cuando vuelva a ocurrir una emergencia de estas características estemos mejor preparados? Porque no todos los incendios se pueden evitar. Un accidente puede ocurrir, una avería puede ocurrir. Las condiciones meteorológicas pueden hacer que una situación cambie en cuestión de minutos. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de cada emergencia, analizar qué funcionó, qué falló, qué recursos hicieron falta y qué se podría hacer de otra manera la próxima vez. Porque cuando hablamos de prevención, no hablamos únicamente de apagar un fuego más rápido, también hablamos de avisar a la población, de tener rutas de evacuación claras, de saber cómo actuar con personas mayores o con movilidad reducida, de tener protocolos para quienes viven con animales y de garantizar que los equipos de emergencia dispongan de los medios necesarios cuando llega el momento de actuar. Ahora bien, también hay otra cuestión que no podemos ignorar. ¿Qué pasa cuando se determina la causa de un incendio? Si fue un accidente, habrá que conocer qué ocurrió y estudiar si podría haberse evitado. Y si alguna vez se demuestra que un incendio fue provocado de manera intencionada, entonces la situación cambia completamente. Porque ya no estaríamos hablando únicamente de una imprudencia, estaríamos hablando de una acción capaz de poner en peligro la vida de cientos de personas, destruir viviendas, afectar al medio natural y causar un daño enorme a los animales. Y aquí quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que las penas son suficientemente duras para quienes provocan un incendio de manera intencionada? ¿Deberían aumentar cuando existen víctimas mortales? ¿Y qué ocurre cuando el daño causado es prácticamente imposible de reparar? Porque una condena puede terminar, pero un bosque necesita años para recuperarse.
Una familia puede tardar muchísimo tiempo en reconstruir lo que ha perdido, y hay pérdidas que sencillamente no se pueden recuperar. Por eso es tan importante esperar a que las investigaciones determinen qué ocurrió realmente. No señalar sin pruebas, no convertir rumores en hechos, pero tampoco dejar de hacer preguntas, porque conocer la causa no sirve únicamente para buscar responsabilidades. También puede servir para evitar que vuelva a suceder. Y mientras esa investigación continúa, queda otra responsabilidad: no olvidarnos de las personas que siguen allí, porque nosotros terminaremos este vídeo. Las noticias pasarán a otro tema, las redes sociales hablarán de otra cosa, pero quienes han vivido esta emergencia seguirán enfrentándose a sus consecuencias. Y ahí es donde se demuestra si la ayuda fue solamente una reacción de unos días o un compromiso de verdad. Por eso, desde La Última Verdad, seguiremos pendientes de lo que ocurra después, de las investigaciones, de la recuperación y sobre todo, de si quienes necesitan ayuda terminan recibiéndola, porque una noticia no debería terminar cuando desaparece de los titulares. A veces es precisamente ahí cuando empieza la parte que más deberíamos vigilar. Y después de todo lo ocurrido llega el momento de hacerse otra pregunta: ¿qué podemos mejorar para que cuando vuelva a ocurrir una emergencia de estas características estemos mejor preparados? Porque no todos los incendios se pueden evitar. Un accidente puede ocurrir, una avería puede ocurrir. Las condiciones meteorológicas pueden hacer que una situación cambie en cuestión de minutos. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de cada emergencia, analizar qué funcionó, qué falló, qué recursos hicieron falta y qué se podría hacer de otra manera la próxima vez. Porque cuando hablamos de prevención, no hablamos únicamente de apagar un fuego más rápido, también hablamos de avisar a la población, de tener rutas de evacuación claras, de saber cómo actuar con personas mayores o con movilidad reducida, de tener protocolos para quienes viven con animales y de garantizar que los equipos de emergencia dispongan de los medios necesarios cuando llega el momento de actuar. Ahora bien, también hay otra cuestión que no podemos ignorar. ¿Qué pasa cuando se determina la causa de un incendio? Si fue un accidente, habrá que conocer qué ocurrió y estudiar si podría haberse evitado. Y si alguna vez se demuestra que un incendio fue provocado de manera intencionada, entonces la situación cambia completamente. Porque ya no estaríamos hablando únicamente de una imprudencia, estaríamos hablando de una acción capaz de poner en peligro la vida de cientos de personas, destruir viviendas, afectar al medio natural y causar un daño enorme a los animales. Y aquí quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que las penas son suficientemente duras para quienes provocan un incendio de manera intencionada? ¿Deberían aumentar cuando existen víctimas mortales? ¿Y qué ocurre cuando el daño causado es prácticamente imposible de reparar? Porque una condena puede terminar, pero un bosque necesita años para recuperarse. Una familia puede tardar muchísimo tiempo en reconstruir lo que ha perdido, y hay pérdidas que sencillamente no se pueden recuperar. Por eso es tan importante esperar a que las investigaciones determinen qué ocurrió realmente. No señalar sin pruebas, no convertir rumores en hechos, pero tampoco dejar de hacer preguntas, porque conocer la causa no sirve únicamente para buscar responsabilidades. También puede servir para evitar que vuelva a suceder. Y mientras esa investigación continúa, queda otra responsabilidad: no olvidarnos de las personas que siguen allí, porque nosotros terminaremos este vídeo. Las noticias pasarán a otro tema, las redes sociales hablarán de otra cosa, pero quienes han vivido esta emergencia seguirán enfrentándose a sus consecuencias. Y ahí es donde se demuestra si la ayuda fue solamente una reacción de unos días o un compromiso de verdad. Por eso, desde La Última Verdad, seguiremos pendientes de lo que ocurra después, de las investigaciones, de la recuperación y sobre todo, de si quienes necesitan ayuda terminan recibiéndola, porque una noticia no debería terminar cuando desaparece de los titulares. A veces es precisamente ahí cuando empieza la parte que más deberíamos vigilar.